Teniendo en cuenta lo que podía haberle pasado en el accidente, la señorita Seterington ha tenido mucha suerte. La señora Trenchard echó sutilmente a Dougal del dormitorio de Hannah, dejándola apoyada en la almohada que tan gentilmente él le había cedido mientras bebía una infusión sedante bajo la mirada atenta de la doncella. Como ve, ha sufrido arañazos en la pierna y cortes en las manos. Le dolerá mucho el esguince de tobillo y las uñas que se ha arrancado, y se ha golpeado tan fuerte en la barbilla que sufrirá fuertes dolores de cabeza. La labor de la señora Trenchard en la habitación de Hannah había convencido a Dougal de que el ama de llaves sabía curar enfermos. Podía confiar en ella y ahora se preguntaba qué habría descubierto Charles en su búsqueda del culpable. «Venga conmigo», le ordenó, y caminaron por el pasillo con grandes zancadas. «¿Cuánto tiempo deberá permanecer en la cama?» «Como mínimo hoy, tal vez mañana también. Deberá permanecer sentada durante algunos días y mantener el pie en alto tanto tiempo como le sea posible. Asegúrese de que lo haga». Dougal miró a la señora Trenchard, que corría a su lado. Ciertamente aquella mujer había demostrado su valía. «Usted lleva aquí tantos años, toda la vida». Se detuvo, cogió los zapatos olvidados y la miró a los ojos. «Usted conoce bien a Sir Anslow». Observó un destello de cautela. Era la reacción lógica de una criada al ser interrogada o quizás sabía algo. «Lo conozco desde que era un chiquillo». ¿Lo calificaría de persona admirable? Es un buen hombre. Lo que para Dougal no quería decir absolutamente nada. Siguió caminando y ella se esforzó por seguirle el paso. Es bueno con los criados, le gustan mis menús y tiene una bonita sonrisa. Es un seductor, objetó Dougal. Eso no es ningún crimen. Salvo cuando intentaba seducir a Hannah. En absoluto, repuso Dougal. A la señora Trenchard le gustaba Seaton, estaba claro. Y tal vez eso debería constituir un punto a favor de la pequeña pústula. Se lo preguntaba. Solo porque es mi heredero y si algo me sucediera a mí, me pregunto qué clase de señor sería él. Sería un buen señor, se apresuró a decir. La señora Trenchard no negó que a Dougal pudiera sucederle algo. ¿Acaso daba por sentado que podía seguir el mismo camino que sus predecesores? Pero a él le encanta Londres. Temo que sería un señor absentista. Sí, absentista tal vez, pero no indolente. Se contuvo. ¿El qué? La señora Trenchard no respondió y Dougal se volvió para verla agarrándose un costado. ¿Qué ocurre? La señora Trenchard se apoyó en la pared con el semblante blanco como el papel. Indigestión, señor. A veces es como si el demonio me estrujara las tripas. Buscó en el bolsillo del delantal y sacó un frasquito. Lo destapó, tragó el contenido y se quedó allí quieta con los ojos cerrados hasta que le volvió el color. Se puso tiesa, hizo una reverencia y dijo, «Le pido disculpas, señor. Me pasa cuando trabajo demasiado». Entonces deje de hacerlo. Aunque sabía bien que se estaba buscando problemas, no podía consentir que la mujer se cayera de cansancio. La señora Trenchard suspiró. «Señor, ¿puedo serle franca?» Dougal miró al ama de llaves. Era alta, de huesos grandes, y competente, el tipo de sirviente que apreciaba. No se entrometía en su camino, hacía su trabajo y nunca se aventuraba a dar una opinión. Ahora iba a darla, y se preguntaba qué raros acontecimientos de los últimos días la habían llevado a dar ese paso. ¿De qué se trata? Aunque los demás criados se han quejado, no he dicho una palabra de los cambios que se han producido aquí porque usted es el amo y se debe hacer lo que usted pida. Exactamente. Flaqueó un poco. Pero cuando la gente corre peligro, no puedo hacer otra cosa más que hablar. Hay hombres por todas partes todo el tiempo, arrancando las cosas y construyéndolas de nuevo, y no se tiene ni una pizca de respeto por el pasado. A mí me parece que, a pesar de la visita de la reina Victoria, sería mejor hacer menos y pensar antes en lo que se debe hacer. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el gran salón. Precisamente ayer sorprendí a uno de los carpinteros colgado de las vigas mientras los demás se quedaban debajo con una escalera y se burlaban de él.
Dowald había oído el griterío y había salido a ver qué ocurría. Había considerado el incidente un mero jugueteo para aliviar la tensión de un trabajo incesante. Pero obviamente, la señora Trenchard se había tomado el asunto más en serio. Espero que les llamase la atención, dijo, sin revelar que aquello le divertía. Detestaría que uno de los hombres se cayera y se rompiera una pierna. Más que eso, señor, podía haber roto una de las molduras. Sacudió la cabeza, compungida. La mayoría fueron talladas en el siglo XIV, y constituyen uno de los mejores trabajos de ebanistería de esta región. Yo mismo hablaré con ellos. Al menos me consuela que esos rudos hombres no estén desmantelando también la capilla. Cada mañana después de la oración, había visto a la señora Trenchard sola en la capilla, limpiando el polvo y lustrando los bancos y el altar. Tenía una gran sensibilidad religiosa y Dowald la tranquilizó. Cuando los hombres empiecen a trabajar allí, yo personalmente supervisaré sus trabajos. Se sobresaltó sorprendida. Pero, señor, pensé que usted no iba a cambiar la capilla. ¿Cambiarla? No. La venerable atmósfera que allí reina debe ser preservada. Pero limpiarla y restaurarla, sí. Claro. Balanceándose hacia atrás sobre sus talones añadió, así que pretende restaurar la capilla. Su devoción dice mucho de usted. Le dio unas torpes palmaditas en el brazo. No descuidaré lo que ha sido desde hace largo tiempo el alma del castillo. ¿Cuándo? Pensó en el calendario que había previsto. Apenas tengo tiempo de supervisar las reparaciones antes de la visita de la reina, pero prometo dedicarme a ello en cuanto me sea posible. No se trata de transformarlo todo por completo sin orden ni concierto. Sé desde hace tiempo lo que quiero hacer en el castillo Raeburn. Simplemente es que estaba concentrado en otros asuntos. En capturar y someter a Hannah. Ahora todo eso debe hacerse y rápido. Le aseguro que no habrá más incidentes con los trabajadores ni accidentes como el que ha sufrido la señorita Setherington. La señora Trenchard se retorció las manos. No quiero que nadie se haga daño. Nadie se hará daño. No se preocupe. Vaciló un instante, como si quisiera decir algo más. Dowald arqueó las cejas. Había oído su opinión, aquello era más que suficiente. Debió de leerlo en su cara, porque la señora Trenchard inclinó la cabeza. Entonces iré a sentarme junto a la señorita Setherington. Hágalo. Si necesita algo, déselo. Queremos que esté repuesta cuando llegue la reina Victoria, pues su majestad nos honra con su visita en consideración a la amistad que les une. Sí. La señora Trenchard dio media vuelta en dirección al dormitorio de Hannah. Tiene usted razón, como siempre, señor. Buscó un asiento, se puso los zapatos y se los abrochó. En otro tiempo no muy lejano Dowald habría creído las últimas palabras de la señora Trenchard. Durante más años de los que podía recordar, él pensaba que siempre tenía razón, pero Hannah, la confianza que tenía en sí misma, su risa y se atrevería a decirlo, inteligencia le empezaban a hacer dudar de sí mismo. Era horrible para un hombre de su edad y con sus responsabilidades dudar de sí mismo del modo que fuera. No le gustaba. De no ser por Hannah, ahora no vacilaría. De no ser por Hannah, sería feliz. Pero tuvo que admitir que aquello era una mentira. No había sido feliz desde hacía más años de los que podía contar. Desde que ella le dejó y la gente empezó a llamarle asesino. Aunque tampoco podía recordar haber sido feliz antes. Decidido, obstinado, pertinazmente seguro de sí mismo, sí, pero no feliz. ¿Qué era lo que quería? Sabía la respuesta. Quería que Hannah lo adorara con todo su corazón, tal como le adoraba los días antes de su boda. Sin embargo, nada conseguiría apartarla de él, antes de que él hubiera decidido su destino. Sí, cuando encontrara al responsable de su accidente, lo castigaría, y nadie se atrevería a cometer otro error. Bajó la escalera, pasó por el gran salón y la capilla, y llegó a su despacho. Charles había reunido a los carpinteros responsables del accidente y, conociendo a Charles,
Los hombres estarían aguardándole en su despacho temblando. Pero Charles no estaba en la antesala y el despacho estaba vacío. Dougal frunció el ceño, luego oyó el sonido de voces que se aproximaban. Le digo que no quiero hablar con su señoría. Me da un pánico que me muero. Oh, y, lo sé, pero el señor desea oír lo que tiene que decirle, repuso Charles en su tono más tranquilizador. No quiero decírselo. Le prometo que no se enfadará con usted, Fred. Su mirada basta para matar a un hombre, y nadie asegura que no haya hecho eso también. Por primera vez en muchos años, Dougal estaba a punto de estallar de rabia. Había descubierto que estaba harto de que lo acusaran injustamente de asesinato. El asesinato de Hannah, el asesinato de los otros señores de Rayburn, él nunca había matado a nadie. Nunca había puesto la mano encima a nadie, salvo durante una pelea justa. Sin embargo, había recibido su castigo y, maldita sea, estaba cansado de que lo estigmatizasen. La voz del operario se convirtió en un gemido. ¿No lo ve, hombre? Probablemente fue su señoría quien lo hizo. Estigmatizado, y por un hombre al que Dougal había rescatado de la más absoluta pobreza, lo había llevado al castillo Rayburn y le había dado un trabajo honrado. No esperaba gratitud, pero un poco de lealtad no le iría mal. Dio un paso hacia la puerta y empleó un tono que sonó como un latigazo. Probablemente hice que... Charles y el jefe de los carpinteros se encontraban de pie dentro de la capilla y Fred palideció. Señor. Se quitó la gorra. No quería, el señor Charles pensaba que usted aún no había llegado, por eso, hice que... repitió Dougal. Charles le dio un empujón a Fred. Entre. No podemos hablar de esto aquí. Dougal se apartó de la puerta para dejar entrar a Fred, pero no se apiadó lo bastante como para sentarse al otro lado del escritorio, sino que se puso a pasear de un lado a otro del estudio hasta que Fred entró y Charles cerró la puerta. Entonces, Dougal se volvió contra Fred. ¿Qué es lo que cree que hice yo? Fred estaba de pie retorciendo su gorra, claramente incapaz de hablar. Los carpinteros no han estado trabajando en el descansillo, señor, informó Charles a Dougal. Dougal entornó los ojos. Han estado trabajando en la escalera. Solo en la escalera. Aún no han hecho nada en el descansillo. Dougal lo comprendió de inmediato y su rabia se enfrió. Sin embargo, allí es donde Hannah cayó. Deambulaba de un lado a otro. Es posible que las tablas estuvieran podridas. El carpintero controló su nerviosismo. Podría ser, pero no fue eso. ¿Entonces qué fue? Preguntó Dougal con voz suave y vehemente. Alguien cerró un par de tablas de aquí y de allí. Las debilitó. Señor, le juro que no estaban así anoche, íbamos a empezar a trabajar en ellas esta mañana, y Rubin y yo las estudiamos bien antes de irnos. Alguien había herido deliberadamente a la esposa de Dougal. Alguien que sabía que la primera cosa que siempre hacía por la mañana era subir al taller de las tías. ¿Por qué demonios alguien iba a hacer una cosa así? Preguntó Dougal. Realmente no esperaba una respuesta, de modo que Charles abrió la puerta y dejó que Fred saliera, luego la cerró. Señor, usted y Madame han sido indiscretos en sus visitas conyugales. Dougal se volvió bruscamente hacia Charles. ¿Cómo sabes que nosotros? Me dirigí a su habitación para ayudarle a vestirse y ella estaba saliendo a hurtadillas de allí. Al día siguiente volví otra vez para ayudarle a vestirse y era usted quien salía a hurtadillas de la habitación de Madame. Me escondí al final del pasillo para que ningún criado se atreviera a mirar, pero, señor, esos son secretos que no se pueden ocultar. Corren rumores. Los he oído. Los criados especulan sobre la razón por la cual se muestra usted menos intimidatorio. Ve la tensión que existe entre usted y Madame. Las miradas. Sus sonrojos. Y especulan correctamente. Maldición. Dougal no quería oír que él había sido la razón por la que habían atentado contra la vida de Hannah. Sí, señor, dijo Charles muy serio. No creo que nadie pueda imaginarse que Madame es su esposa, sino que más bien deben de creer que se avecina un matrimonio. Sí,
como usted sugiere, fue Sir Onslow quien intentó asesinarlo para heredar su título. Dijiste que no creía que fuera Seaton. Los detectives no han encontrado prueba alguna de que sea culpable. Eso significa que aún no lo han casado. Yo no creo que tenga ni el ingenio ni la malicia. Los carrillos de Charles parecían aún más flácidos. Pero tiene un móvil, y lo he visto, señor. Se escabulle por los pasillos. Esconde cosas bajo su gran abrigo. Incluso lo sorprendí saliendo del ala este. ¿Podrías averiguar dónde ha estado? No ha tocado nada de su habitación, señor, y en aquel momento lo creí inofensivo. No estoy convencido de que no sea él. La mayor parte del tiempo ni siquiera está en el castillo Raeburn. Anda por ahí afuera de juerga mientras nosotros trabajamos. Entonces podría haber sido un agente que trabajara para Sir Onslow. Eso absolvería a Sir Onslow de toda culpa si lo declarasen asesinato y se presentara una acusación. Los carrillos de Charles se le cayeron hasta casi el escote. Hay otro incidente que me parece curioso pero del que no le he informado. Dougal se volvió hacia él. Sí. Un día, mientras Madame aguardaba fuera de su despacho, estuvo merodeando por la capilla. Cuando entré, la encontré en el suelo. Dijo que se había golpeado en la cabeza. Charles parecía avergonzado. Al principio no la creí. ¿Qué quieres decir con que no la creíste? No había nada con lo que pudiera haberse golpeado la cabeza. Charles se encogió un poco de hombros. Y es una geonefille. Las geonefilles son un poco exageradas, un poco dramáticas. Charles, ¿hay algo que te guste de las mujeres? Preguntó Dougal, absolutamente exasperado. Oui, hay una cosa que me gusta mucho. Pero no tienen ningún mérito por ello. Tal vez, admitió Dougal para sí, que Ana tenía sus motivos para detestar a Charles. ¿Pero se había golpeado en la cabeza? Encontré un pesado trozo de moldura cerca de ella, se había desprendido de algún lugar. Hicimos conjeturas sobre si se habría caído de las vigas, pero de haberse caído, lo habría hecho hacía mucho tiempo, pues la madera rota no estaba limpia, sino negra de polvo y humo. Dougal observaba persistentemente a Charles y a su vez éste le miraba a él. ¿Qué dijo Hannah de ello? El golpe aturdió a Madame y ella no notó nada extraño. Le pregunté a uno de los trabajadores de dónde había salido aquel madero. Dijo que encajaba con la moldura de las vigas. Charles señaló hacia arriba con el índice. De las vigas del gran salón. Así que se lo arrojaron. Charles se encogió de hombros. Oui, eso sospecho. La rabia se apoderó de Dougal como un escalofrío. ¿Por qué no me lo contaste enseguida? Usted no quería que le dijera ni una palabra más sobre Madame. Ni una palabra. Charles le respondió con un asomo de triunfo, actitud que Dougal tenía bien merecida, pues recordaba muy bien aquel día en su despacho y la orden que le había dado a Charles. Muy bien, Charles, me lo merezco. Sí, señor. Charles respiró hondo. Pero ese es el motivo por el que le aconsejo que tengamos mucho cuidado con las restauraciones. Temo que pueda suceder otro accidente. Gracias. Pero Dougal nunca olvidaría que Charles hubiera contribuido a alejar a Hannah la primera vez. Aún me pregunto por qué lo haces. ¿Se lo pregunta usted? ¿Acaso no lo ve? El acento de Charles se hacía más fuerte cuando se ponía nervioso. Mi deseo más ferviente es que usted y Madame vuelvan a estar juntos. He hecho todo lo que estaba en mi poder para que eso ocurriera. ¿Por qué? Preguntó Dougal. Ella debe volver y comportarse como una auténtica esposa. Usted no ha sido feliz desde que se enteró de que ella estaba viva y en otro lugar, pero ni se le ocurre pensar en el divorcio. Charles miró a Dougal. Si ella no vuelve con usted, al menos debería morir para que usted fuera libre. Ah. Ahora habían llegado a la raíz del asunto. Preferiría no tener que afrontar otra acusación de asesinato. No. Señor, no me refería a que usted debería matarla. El hecho de que sea sospechoso de asesinato ya lo ha aislado de la buena sociedad.
No conseguiría casarse con otra muchacha más joven y mejor porque su padre creería que podría matarla. Charles sonrió con falsa alegría. Así que debe haber una reconciliación. Vive conmigo como mi esposa o te mataré. Esa es una proposición que toda mujer quiere oír. Pero no tiene que matarla, señor. Alguien está dispuesto a hacerlo por usted. El brusco recordatorio de Charles hizo que Dougal se sentara. Se hundió en el sillón y, una vez más, intentó afrontar la magnitud del desastre. ¿Así que Hannah está en peligro por mi culpa? Un hijo nacido de usted y de Madame eliminaría las probabilidades de que Sir Onslow heredara. De alguna manera tiene que ser Sir Onslow. Dougal podía enfrentarse al peligro. No sentía nada más que desprecio por el cobarde, que le había asaltado y casi lo mata. Pero intentar matar a Hannah. No. No. ¿Está Seaton en casa? No, señor, ha salido a pasar el día a Coniff Manor. Cuando vuelva, quiero hablar con él. ¿Podría estar yo presente, señor? Dougal intercambió una sombría sonrisa con su criado. Claro, cuento con tu presencia. A mi Seaton no me tiene ningún miedo. Esta indiferencia por su parte puede cambiar. Sí. Creo que tendrá que cambiar. Pero hasta que hable con él, hazlo confesar, tenemos que velar por Hannah. Señor, he estado vigilándola cuando he podido. Pero no siempre es posible. Ella revoloteaba de aquí para allá, escalera arriba y escalera abajo. Habla con todo el mundo, es amiga de todo el mundo. El tono despectivo de Charles dejaba bien claro que no aprobaba aquella actitud. Aquí hay trabajadores, extraños. Cualquiera de ellos podría haber sido contratado para hacerle daño. O podría tratarse de alguien conocido, uno de los lacayos, la señora Trenchard, Albert, tú. Tú. Yo. La impresionante nariz de Charles se hinchó y, con el sarcástico tono en el que Charles era todo un campeón, añadió, claro, podría ser yo. Pero si deseara matarla, habría desperdiciado muchas oportunidades. Tal vez no deseara matarla, pensó Dougal. Tal vez solo deseara volver a echarla de allí. Miró a Charles, con su rostro caído, la nariz bulbosa y los escasos cabellos en la cabeza. Después de la última vez en que Charles se había esforzado tanto para librarse de Hannah, ¿cómo podía Dougal volver a confiar plenamente en él? Tiene que alejarla de aquí, señor, dijo, como si Charles le hubiera leído la mente. No se irá. Y Dougal no confiaba lo suficiente en ella como para explicarle por qué debía irse. Ella no se iría, su cariño por las tías, su obligación para con la reina, incluso, quizá, su pasión por él la mantendrían aquí. Además, la Hannah que había entrado en aquella casa era distinta de la joven Hannah. Ella decidía una línea de acción y la llevaba adelante con sentido común y determinación. Si decidía que podía ayudar a Dougal a encontrar al culpable, insistiría en hacerlo. Y cuando Dougal pensaba en Hannah enfrentándose valientemente a ese mostrenco de Seaton con su oculta perversión, bueno, ella no se iría porque Dougal tampoco se lo pediría. No puedo cuidarla a ella y a usted, y usted sabe a quién preferiría si me encontrase en la tesitura de elegir, dijo Charles con desesperación. Sí, Dougal lo sabía y nada de lo que pudiera decir cambiaría la lealtad de Charles hacia él. Usted puede hacer que se vaya. Con las manos sobre el escritorio, Charles se inclinó hacia adelante y miró fijamente a Dougal con grave sinceridad. Usted sabe cómo. Sí. Hasta que Dougal hubiera identificado al culpable y se hubiera encargado de él, tendría que alejar a Hannah de allí. Con triste resolución, abrió el último cajón de su escritorio y sacó un fajo de cartas atadas con una cinta rosa desvaída. Pero esto será el fin de nuestra reconciliación.